En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, nuevamente bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. A esta hora de la mañana quiero saludar a todos los oyentes de Colmundo Radio y de Radio Fuego FM en Guayaquil 106.5, quienes a esta hora nos están oyendo, al igual que todos los días, de lunes a viernes, aquí en Teoterapia y Meditación. Sigamos entonces con la vida, con la historia de Ruth. Ruth le cuenta todo a Noemí. Cuando regresa de trabajar, ahí en los campos, que eran los campos de Booz. Después de Noemí escuchar todo lo que su nuera le expresó, sin ocultarle absolutamente nada, le dice, ahí en Ruth 2, versículo 22. Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y no te encuentren en otro campo. Noemí ahí le da dirección, Noemí le aconseja, pero es que encontramos algo, que un consejo, que un concepto de Noemí era una instrucción incontrovertible para Ruth. Recordemos por allá arriba, antes de llegar aquí a este versículo 22, de este mismo Ruth 2. En el versículo 8, las palabras de Booz para con esta joven moabita, a Ruth, cuando recién la conoció, que estaba trabajando en su campo, le dice, no vayas a espigar a otro campo. Quisiera sentarme de esas frases, no espigues en otro campo. Eso es lo que le dice Noemí, básicamente, con las mismas palabras, a Ruth. Hija mía, no espigues en otro campo, que no te encuentren en otro campo. Ruth era una mujer que no espigaba en otro campo, que no fue encontrada en otro. En otras palabras, lo que le está diciendo Noemí a su joven nuera es, no busques felicidad ni realización en otra parte, no busques alimento en otra parte, no busques trabajo en otra parte. Hay muchos campos, pero no te vayas. Eso es básicamente lo que le dice Booz a Ruth, no te vayas, no tienes necesidad de nada. Así como Ruth permaneció con Noemí, también permanecería en el campo, en este caso de Booz. Si algo nosotros encontramos en Ruth, es que Ruth permanecía. Ese principio de permanencia que es tan importante, bueno, también obviamente son los principios que nosotros empleamos y que comprendemos como hijos de Dios en cuanto a lo que concierne el matrimonio. Ella nunca se apartaría de Noemí. Pero además, ella nunca fue encontrada en otro campo. Nunca espigó. Nunca trabajó en otro campo. Versículo 23 de este mismo Ruth 2, este mismo pasaje. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Todo ese tiempo estuvo espigando allí en el campo de Booz con las criadas, con las colaboradoras de Booz, hasta que se acabó toda la siega, no solamente la cebada, sino también la del trigo. Y ella vivía con su suegra. Tengamos esto dentro del contexto histórico y de los acontecimientos que han ocurrido y que ocurrirían a continuación. Aparentemente entonces, Booz ya no tenía motivo para ver a Ruth, bueno, y Ruth tampoco, porque ya se había acabado la siega. Por lo tanto, ella ya no volvería a los campos de Booz. Bueno, por supuesto que de aquí a que llegara ese momento, pues seguramente transcurriría algún tiempo. Pero ella estuvo ahí, permaneciendo en los campos de Booz,
pero vivía con su suegra, permanecía también con su suegra. Siguió viviendo con ella. El no explicar en otro campo es el permanecer, y esto se llama fidelidad. Era una mujer fiel. Lo fue, por supuesto, a su esposo, el hijo de Noemí, que murió allá en Moab. Lo fue a Noemí, no tenía necesidad de serlo, lo fue más allá todavía, ella pudo haberse quedado en Moab, como así le insistiría Noemí que lo hiciera, pero permaneció con ella, vivió con ella. Juan 8:35 dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. El hijo permanece en su casa, pero aquel que es esclavo no queda para siempre. Eventualmente puede ir a otra parte y luego irá a otra parte. Miren que este principio de permanencia es un principio que no únicamente se aplica dentro de lo que comprendemos el matrimonio. Queda clarísimo que es en la vida pues, de Ruth. De Ruth sacamos mucho, por cierto, cuando Noemí le dice que se vaya, que vuelva a su tierra, que se aparte, y ella dice, no me pidas que me vaya. Bueno, todo eso es uno de los temas que utilizamos dentro de lo que comprende una ceremonia matrimonial. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, pero que sabemos que no tiene que ver con el matrimonio en el contexto literalmente bíblico, pero seguramente se aplica. Bueno, y eso está muy bien, no le veo problema a ello. Pero de Ruth también aprendemos esto, en el tema de la permanencia, o sea, de la fidelidad. El hijo sí queda en casa para siempre. ¿Se han dado cuenta cómo se refiere Noemí a Ruth? Hija mía. Son tantas las veces que le he dicho de esa manera. Aquí en esta conversación también le dice lo mismo, en esta conversación que inicialmente tuvieron las dos, cuando ella le dice, no, que no te encuentren, hija mía, en otro campo. Hija mía. Noemí también, entonces ya la amaba como su propia hija, hija mía. Y se quedó ahí en casa para siempre. Esto lo podemos entender dentro de nuestra vida espiritual. Pero ¿qué es lo que pasa? Saben que muchos hijos de Dios no permanecen. Hablan de la permanencia, hablan de la fidelidad, pero muchos son los que menos la aplican porque van de aquí para allá, de allá, de un campo para otro. Ruth, la joven moabita, enseña a tantos hijos de Dios que llevan 10, 20, 30, 40 años supuestamente de conocer a Dios, de conocer de Dios, de servirle a Dios. Y viene la joven moabita y a todos les da una cachetada. Como en su momento también. Ella no era hija de Israel, era moabita. Proverbios 10:25, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Ella era hija. El justo permanece para siempre. Era una joven. Ella era justa también. Ella cumplía su palabra. El justo es aquel, bueno, lo podemos aplicar para en ese sentido. Dios es justo. No es justo sino Él, claro que sí. Porque Él cumple su palabra. Es aquel que hace justicia, que cumple su palabra. Pero en el caso nuestro, ¿qué podemos hablar acerca de ella? Era una mujer, sí, que hacía justicia. La palabra es mala acerca de hacer justicia. ¿A quién? De hacer justicia, por ejemplo, al huérfano, de amparar a la viuda. Era justa. El justo permanece para siempre. Pero el que pasa, pues, como aquel torbellino, hacia el malo, nunca permanece. Es como el torbellino. Juan 15:4 dice, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Nuevamente, el permanecer. Claro, en este caso, permanecer en la vid que es Cristo. Salmo 125:1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Hay que ser como aquel monte de Sión, que no se mueve de un campo para otro, que permanece y es para siempre. Aquí podemos extraer una frase, pues, que es de otro contexto, cuando el Señor manda a 70, los envía de 2 en 2, a la misión que conocemos como la misión de los 70. Ahí en Lucas 10,
Cuando les envía la misión, ¿qué es lo que les dice? No paséis de casa en casa, no pasen de campo en campo. Claro, el contexto de eso no lo entiendo, pero se aplica perfectamente. No paséis de casa en casa, no pasen de campo en campo. No vayan a otros campos, no espiguen en otro campo, no trabajen en otro campo. Es que yo soy siervo de Dios, es que yo espigo en el nombre del Señor. Sí, pero ¿en qué campo lo está haciendo? Lucas 15, 17 finalmente dice, y volviendo en sí dijo, ¿se acuerdan de aquel hijo pródigo cuando había huido? Que había ido de la casa de su padre. ¿Cuántos jornaleros en mi casa? En casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre, comiendo las algarrobas de los cerdos, por cierto. El hijo pródigo aquí sale de su casa. ¿Y qué es lo que dice? En casa de mi padre hay abundancia de pan. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue la decisión que tomó el hijo pródigo? Irse a otro campo, irse a otra casa. Fue encontrado en otro campo, el campo de los cerdos. Y de eso se alimentó. Por supuesto que el hijo pródigo volvió. Y podemos volver nuevamente a nuestro campo. Y podemos volver nuevamente a nuestra casa. Ese es mi llamado a usted. ¿Se ha apartado usted de Dios? ¿Se ha apartado usted de esta familia? Vuelva a su casa. Vuelva a su campo. Espigue en esta que es su casa. Acerquémonos a Dios en oración. Señor, hoy tu llamado es claro. No espigues en otro campo. Que no te encuentren en otro campo. Y esta joven moabita no era hija de tu pueblo, pero tú tendrías algo sobrenatural para ella, literalmente. No algo grande, no, sobrenatural. Sobrenatural, lo grande es pequeño frente a lo sobrenatural, porque esto solamente viene de ti. Esta joven me enseña a no espigar en otro campo. Ella oyó a Noemí, aún al mismo voz, hija mía, que no te encuentre en otro campo. El esclavo va de casa en casa, pero el hijo permanece para siempre. Y esto soy yo, mi Señor. Ahora, Señor, sé tú tocando el corazón de muchos en este día, en esta mañana. Dios, sé tú tocando, Señor, cada corazón, te lo pido. Actuando como solamente tú puedes y sabes actuar en cada corazón, como lo hiciste en su momento con el hijo pródigo. Ahora, Dios bueno, Dios misericordioso, Dios de amor, que tu bendición sea sobre cada uno en esta mañana, en este día y siempre. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana o en esta tarde o en esta noche, según nuestra localización geográfica. No olvide suscribirse a nuestro canal si no lo ha hecho, hunde la campanita para recibir todas las notificaciones de este y de todos los programas. Mañana continuamos con la vida de Ruth. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.